Las calles de Paso de la Arena, un barrio obrero de Montevideo, Uruguay, fueron testigo de la infancia de José Alberto Mujica Cordano. Nacido el 20 de mayo de 1935, el joven José, cariñosamente llamado Pepe, heredó una vida de orígenes humildes. Su padre, un vendedor ambulante, le inculcó los valores del trabajo duro y la perseverancia. La tragedia golpeó a la familia Mujica cuando Pepe era solo un niño. Su padre falleció, dejando a su madre la responsabilidad de criarlo sola. A pesar de las dificultades, la madre de Pepe, una vendedora de flores, siguió siendo un pilar de fuerza y amor. Ella nutrió su espíritu compasivo y le inculcó un profundo sentido de empatía por los menos afortunados. La vida era una lucha constante, pero la familia Mujica la enfrentó unida, con un lazo inquebrantable. Incluso de niño, Pepe mostraba una mente curiosa y sed de conocimiento. Le atraían especialmente la historia y la filosofía, sumergiéndose en libros que ofrecían perspectivas sobre la condición humana. Estas primeras lecturas encendieron en él una chispa de idealismo, una creencia en un mundo más justo y equitativo. Pepe no sabía que las lecciones aprendidas en las calles de Paso de la Arena, en medio de las luchas y la resiliencia de su comunidad, lo convertirían en el extraordinario líder que llegaría a ser. Llevaba consigo las historias de su gente, sus dificultades grabadas en su corazón, alimentando su deseo de luchar por un futuro mejor. Uruguay en los años 60 era una nación que lidiaba con la agitación social y política. La brecha entre los ricos y los pobres era enorme, y muchos sentían que el gobierno no estaba abordando las necesidades del pueblo. Fue durante esta época turbulenta que la vida de Pepe Mujica dio un giro dramático. Inspirado por los ideales revolucionarios de figuras como el Che Guevara, Pepe se sintió atraído por el creciente movimiento estudiantil. Vio en su lucha un reflejo de las injusticias que enfrentaba su propia comunidad. Se unió a sus filas, su voz uniéndose al coro que exigía un cambio. A medida que el clima político en Uruguay se deterioraba, Pepe se desilusionó con las protestas pacíficas. Creía que se necesitaban acciones más radicales para desmantelar los sistemas de opresión que asolaban a su país. Fue esta convicción la que lo llevó a los Tupamaros, un grupo guerrillero urbano de izquierda. Los Tupamaros, que llevaban el nombre del revolucionario Inca Tupac Amaru II, buscaban derrocar al gobierno uruguayo a través de la lucha armada. Creían que la violencia estaba justificada frente a la opresión ejercida por el Estado, y su objetivo era crear una sociedad más igualitaria. Pepe, impulsado por su inquebrantable compromiso con la justicia social, abrazó por completo la causa tupamara. La decisión de unirse a los Tupamaros alteraría irrevocablemente el curso de la vida de Pepe Mujica. Abrazó por completo las operaciones clandestinas del grupo, participando en robos, secuestros y atentados. Pepe, sin embargo, siempre mantuvo que nunca quitó una vida humana, una afirmación que incluso sus críticos más feroces encontraron difícil de refutar. En 1970, durante un enfrentamiento con la policía, Pepe recibió 6 disparos. Sobrevivió a la terrible experiencia, pero su captura era inminente. Un año después, escapó de la prisión junto con más de 100 compañeros tupamaros, un testimonio de su espíritu inquebrantable y su determinación. Sin embargo, la libertad de Pepe duró poco. En 1972, fue recapturado y encarcelado durante el golpe militar que sumió a Uruguay en una brutal dictadura. Pasaría los siguientes 13 años de su vida tras las rejas, soportando torturas, aislamiento y el tormento psicológico del confinamiento. Aún en las profundidades de la desesperación, el espíritu de Pepe se negaba a ser quebrantado. Transformó su celda en un santuario para su mente. Leía vorazmente, devorando libros de filosofía, historia y política, su sed de conocimiento insaciable. Fue durante estos largos años de confinamiento que la ideología política de Pepe maduró. Comenzó a cuestionar la eficacia de la lucha armada, dándose cuenta de que el cambio verdadero y duradero solo se podía lograr a través de medios pacíficos y democráticos.
El año 1985 marcó un punto de inflexión para Uruguay y Pepe Mujica. Con la caída de la dictadura, Pepe fue liberado de la prisión. Resurgió como un hombre cambiado, comprometido con la justicia social. Pepe eligió la participación política por encima de la lucha armada. Renunció a la violencia, instando a sus compañeros tupamaros a hacer lo mismo. En 1989 cofundó el Movimiento de Participación Popular. El MPP se unió al Frente Amplio, una coalición de partidos de izquierda. En 1994, Pepe Mujica fue elegido para el Parlamento. Su viaje de revolucionario a parlamentario fue un testimonio de su evolución como líder. La presencia de Pepe en el Parlamento era poco convencional. Llegaba al trabajo en su fiel Vespa. Sus discursos eran apasionados y directos. Hablaba de justicia social e igualdad económica. Sección 5. Liderando con humildad. El viaje de Pepe Mujica desde las calles del Paso de la Arena hasta el cargo más alto de Uruguay, culminó en 2010, cuando fue elegido presidente. Su victoria significó un cambio radical en la política uruguaya. La presidencia de Mujica fue poco convencional. Se negó a vivir en el Palacio Presidencial, eligiendo su modesta granja con su esposa, Lucía Topolansky. Siguió conduciendo su querido Volkswagen Escarabajo. Mujica donó el 90% de su salario a la caridad. Vivió con sencillez, centrándose en servir al pueblo uruguayo. Creía que un presidente debería vivir como el ciudadano medio. La presidencia de Mujica estuvo marcada por el pragmatismo y la reforma social. Legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto y el cannabis. Argumentó que estos eran asuntos de libertad personal. El legado de las reformas. Durante su presidencia, Pepe Mujica implementó una serie de políticas progresistas que abordaron la desigualdad social y económica. Él creía que una sociedad justa era aquella que brindaba oportunidades a todos sus ciudadanos, independientemente de su origen. El gobierno de Mujica invirtió mucho en educación y sanidad, reconociendo que estos eran pilares esenciales de una nación fuerte y próspera. Amplió el acceso a viviendas asequibles, buscando atender las necesidades de los miembros más vulnerables de la sociedad. Defendió la protección del medio ambiente, creyendo que Uruguay tenía la responsabilidad de ser un guardián de sus recursos naturales. La presidencia de Mujica no estuvo exenta de críticas. Algunos argumentaban que sus políticas económicas eran demasiado intervencionistas, mientras que otros sentían que no había hecho lo suficiente para abordar la delincuencia y la corrupción. Sin embargo, incluso sus detractores reconocieron su integridad personal y su compromiso inquebrantable con la justicia social. La presidencia de Pepe Mujica marcó un cambio en el panorama político tradicional de Uruguay. Lideró con humildad, compasión y una profunda creencia en el poder del diálogo y el entendimiento. Mostró al mundo que era posible un tipo diferente de liderazgo, uno que priorizara las necesidades de la gente sobre la búsqueda del poder y los privilegios. Una vida menos ordinaria. La vida de Pepe Mujica fue un testimonio del poder de la resiliencia, la naturaleza transformadora del perdón y la fuerza perdurable del espíritu humano. Navegó por las complejidades de la vida con una rara mezcla de pragmatismo e idealismo, sin perder nunca de vista sus valores fundamentales. Era un hombre de placeres sencillos. Encontraba consuelo en el trabajo de la tierra, con las manos callosas por los años de cuidar sus crisantemos. Creía que la verdadera felicidad no residía en las posesiones materiales, sino en vivir una vida con propósito, rodeado de sus seres queridos. Mujica era un orador talentoso. Sus palabras llevaban el peso de sus extraordinarias experiencias de vida. Hablaba de la importancia de la humildad, de vivir con lo que tenemos, y de abrazar las alegrías sencillas de la vida. Instaba a los jóvenes a participar en la política, a luchar por el mundo que querían ver. Tenemos que ser políticos para cambiar esta realidad, para hacer posible que los 7.000 millones de seres humanos que somos, vivamos con dignidad en este planeta, que es una pequeña y hermosa bola azul, dijo una vez.
Despedida a El Pepe. En abril de 2024, a la edad de 88 años, Pepe Mujica anunció que le habían diagnosticado cáncer de esófago. Fiel a su naturaleza, enfrentó su enfermedad con valentía y elegancia, negándose a dejar que apagara su espíritu. Continuó viviendo su vida a su manera, cuidando su granja y pasando tiempo valioso con su amada esposa, Lucía. El 13 de mayo de 2025, a la edad de 89 años, Pepe Mujica falleció pacíficamente en su casa en Montevideo, rodeado de sus seres queridos. Su muerte marcó el final de una era, la partida de un líder que había dejado una huella imborrable en Uruguay y en el mundo. Llegaron homenajes de todo el mundo, desde jefes de Estado hasta ciudadanos comunes, cuyas vidas habían sido conmovidas por la extraordinaria vida y el legado de Mujica. Fue recordado por su humildad, su compasión y su inquebrantable compromiso con la justicia social. El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, visiblemente conmovido, dijo en un comunicado: Pepe nos ha dejado como pueblo, como sociedad. Nos enseñó mucho sobre la vida, sobre la lucha, sobre la resiliencia. Lo extrañaremos profundamente, pero su legado seguirá inspirándonos. Una inspiración global. La historia de vida de Pepe Mujica es un poderoso recordatorio de que el verdadero liderazgo no se trata de poder o privilegio, sino de servicio, humildad y un compromiso inquebrantable con el mejoramiento de la humanidad. Él mostró al mundo que es posible vivir una vida con propósito sin sacrificar los principios propios. Nos desafió a repensar nuestra definición de éxito, a mirar más allá de la riqueza material y abrazar las alegrías simples de la vida. Nos enseñó que la verdadera felicidad reside en vivir una vida con propósito, en usar nuestro tiempo en esta tierra para marcar la diferencia en la vida de los demás. El legado de Pepe Mujica continuará inspirando a las generaciones venideras. Nos mostró que el cambio es posible, que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede triunfar sobre la desesperación. Nos enseñó que un mundo mejor es posible, pero depende de todos y cada uno de nosotros luchar por él. Suscríbete, dale like y comparte para recibir más contenido de valor.